lo han visto ustedes en el programa del día de hoy, que seguramente han visto ustedes en las redes. Este programa consta en este momento por 3 ponencias que vamos a tener de seguidas. Primero vamos a tener a Luis Daniel Perrone, que es una figura que se ha perfilado mucho y que se ha convertido como una especie de rociólogo, entre comillas, de Venezuela. Ganó el premio Rafael María Baral con un trabajo sobre Rocio, ha tenido varios estudios sobre Rocio que han sido importantes. Luis Daniel Perrone es profesor de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, es investigador asociado del Instituto de Investigaciones Históricas que yo coordino, Germán González Oropesa, en la Católica, y Rocio, Perrone nos va a trabajar, nos va a presentar una ponencia que titula Rocio 1821-2021, un balance de la historiografía política. De manera que muchas de estas cosas con las que yo arranqué, y un personaje que se perfila y que se ha ido colocando en el centro de la reflexión y el debate, lo vamos a tener a través, seguramente, o vamos a tener una visión más profunda y más contextualizada a través de la ponencia de Perrone. Luego nos acompaña Manuel Hernández, de la Universidad de La Laguna, importante historiador español, historiador canario, y un importante venezolanista que tenemos en Europa. Manuel Hernández tiene una obra abundantísima, muy amplia sobre muchísimos aspectos de la historia del área del Circuncaribe, pero creo que particularmente Venezuela, Santo Domingo, Cuba, por supuesto Canarias, pero sobre todo Venezuela, Santo Domingo, Cuba, en lo referente al área del Circuncaribe. Manuel Hernández publicó hace relativamente poco un trabajo sobre los 8 monstruos, como llamó Monteverde, a los 8 prisioneros más notables, más gruesos, más importantes, que él consideró haber capturado después de la caída de la República en 1812. En una famosísima texto, una famosísima carta, decía que él envía 8 monstruos, así los define, entre un concepto de monstruosidad tal vez un poco distinto al nuestro, asociado sobre todo a, digamos, su perfil ideológico, bueno, y su perfil moral. Ese estudio sobre los 8, uno de esos 8 monstruos fue Rocio. Entonces, esa vida de Rocio, que después de haber sido una figura central en la Junta del año 10 y en la República del año 11 y del año 12, va a pasar un tiempo largo preso en Ceuta, preso en Europa. Esta etapa va a ser repasada por Manuel, quien al mismo tiempo nos va a comentar en general de su libro. Sirve esta ponencia también como una especie de abreboca de lo que Manuel ha venido trabajando y del libro que tengo entendido ya salió también en Venezuela a través de Bit & Co. Y vamos a cerrar con César Pérez Guevara, quien es otro de los grandes rociólogos, es profesor de la Universidad Monte Ávila, rociólogo lo digo entre comillas, no, pero con todo el cariño y el respeto del caso. El profesor de la Universidad Monte Ávila, está sacando el doctorado aquí en la Universidad Católica Andrés Bello, y dirige el Centro Rocio. Un estudioso de Rocio, publicó hace relativamente poco un libro sobre Rocio como abogado, es decir, Rocio antes del hombre de Estado, antes del ideólogo, antes del teólogo, lo que fue uno de los más importantes abogados de la Venezuela de finales del siglo XVIII, de la primera década del siglo XIX, o también la última década del periodo colonial. Rocio como abogado permite ser visto en función de lo que es la espina dorsal de su pensamiento, la espina dorsal de muchas de las cosas que él lleva adelante, porque en última instancia Rocio siempre va a terminar pensando al principio, en la mitad o al final como abogado. Lo vemos en documentos tan importantes como el Acta de Independencia, del cual es redactor fundamental, pero lo vemos también inclusive en el Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo, que es un libro, digamos, teológico, en un sentido amplio, en su primer trecho, pero al final remata con mucho de una argumentación jurídica para defender la libertad y defender la república. Bueno, cada uno va a tener unos 20 minutos para hablar
y después vamos a tener una sesión de preguntas. Creo que ya con esto he hablado bastante y dejo en la palabra a, a Luis Daniel Perrone. Buenos días o buenas tardes a todos los presentes, dependiendo del lugar en que se encuentren. Agradezco en verdad la invitación a este evento que conmemora el bicentenario del fallecimiento. Organizadoras del evento, muchas gracias a todas aquellas nombradas por el profesor Straca. Asimismo, también agradezco la presentación que ha hecho el profesor Straca de mí como rociólogo. No sé si puedo llenar tan alta expectativa, pero bueno, hoy tengo una presentación al respecto y en efecto me he dedicado un poco al estudio del personaje. Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí hoy con nosotros, amigos, colegas, ex estudiantes y todos los que tomaron interés por este evento, y también, por supuesto, a mis compañeros del evento. El día de hoy a los profesores Manuel Hernández y César Pérez Guevara, la semana que viene, profesores Carlos Sánchez, María Soledad Hernández y Luis Ugalde. Un saludo muy cordial para todos ellos. Bien, tal y como lo mencionó el profesor Straca, la presentación que he preparado para hoy tiene que ver con un balance sobre la figura de Juan Germán Rocio desde la historiografía política. Para guiarme en esta presentación y para hacerla de una forma mucho más amena, quiero compartir con ustedes una presentación en PowerPoint que he preparado. Entonces voy a compartir un momento la pantalla. Bien. Como les comenté, quiero presentarles un balance desde la historiografía política de Rocio. Al respecto, hacer 3 observaciones preliminares de adentrarme en usar todos los libros que se han escrito sobre Rocio. Por una razón u otra, el problema de la pandemia, no puedo asistir a bibliotecas. En segundo término, debo decir que se trata de una presentación solo sobre la faceta política de Rocio. Aquí no voy a entrar en detalles acerca del aspecto sobre el cual Ugalde puede profundizar mucho, o sobre el aspecto de Rocio como abogado, sobre el cual va a profundizar el profesor César Pérez Guevara, o de Rocio como redactor de la prensa, que le corresponde a María Soledad Hernández la próxima semana. Solo me voy a dedicar entonces a las actividades, historias que se han escrito sobre nuestro país. Y en tercer término, hay que decir que no voy a concentrarme en el aspecto en lo referente al pensamiento de Rocio. Efectivamente, como lo ha señalado el profesor Straca, el pensamiento de Rocio y su estudio ha cobrado cada vez mayor relevancia dentro del canon historiográfico venezolano, pero es un tema que va a tratar el profesor o el padre de la próxima semana. Entonces quiero mostrarles distintas interpretaciones sobre otras actividades políticas allá. He dividido entonces la presentación en 3 partes. Vamos a ver a Rocio desde lo que puede llamarse el revolucionario, el funcionario y el comisionado. Son 3 roles que desempeñó Rocio durante la época de la independencia. En cuanto al revolucionario, esto me quiero referir a la participación que pudo haber tenido Rocio en los actos que llevó. Me parece que a Perrone, que tenía un problema con evidente con el internet, decían que no se oía y eso era un problema de su conexión. Probablemente le pasó algo que suele ser más o menos usual
con el tema de los Sí, problemas del ancho de banda. discúlpeme, Aquí volvió. perdí Ajá. un momento la conexión. Ajá. Nada, sigue. Profesor, gracias. Sí, perdí momentáneamente la conexión. Entonces, mejor no me voy a atrever a colocar la presentación. No vaya a ser que, bueno, vamos a activamente, como les comentaba el profesor Estraca, aquí en Venezuela tenemos ciertas limitaciones con la conexión, ¿no? Bueno, estaba en el punto del revolucionario. ¿Qué se ha dicho sobre Rosio como revolucionario aparte de la sobre Venezuela? Aquí tenemos esta imagen del evento del 19 de abril. Vemos al padre Haga en Paran haciendo su señal de no, y al lado vemos observa a Madariaga de una forma que puede interpretarse de distintas maneras, ¿no? Y vamos a ver qué interpretaciones efectivamente al respecto. ¿Cuál era el carácter de Rosio como revolucionario? Hay que decir que el hecho en el que entra la historiografía venezolana desde el siglo XIX es lo que ocurre de abril de 1810. Con ella, ese día de poder por parte de los juntas. Yo no sé si de repente puede ser una opción. Ajá, Perrone. ¿Tú crees que puedas continuar? No, eh, hola, profesor. Sí. No, lo que voy a hacer es evitar recargar la conexión con la presentación. Lamentablemente, de todas maneras, podría compartirla luego, pero no me voy a Exacto, atrever vamos a hacerlo a así. colocarla. Quiero recomendar eso. Sí. Bueno, les estaba diciendo que en un principio se tiene una idea de Rosio como vacilante, dubitativo, en el hecho del 19 de abril de 1810. Y esta es una interpretación que inaugura dentro de la historiografía venezolana Rafael María Baral y Ramón Díaz en su resumen de la historia de Venezuela de 1841. En 1841, Baral presenta un Rosio que me dice Carla que quite la cámara, pero bueno, Carla, voy a intentar así, discúlpenme la interrupción. Continúo, disculpen. Les decía que entonces Rosio es presentado por Baral como un personaje que en un principio quiso firmar un acta del 19 de abril que reconocía a Vicente Emparan como jefe de la Junta. Esto, por supuesto, fue interpretado desde Baral y a lo largo del siglo XIX, y todavía encontramos la interpretación en la historia de la Primera República de Parra Pérez, como una posible pérdida de la revolución. La revolución estuvo a punto de perderse por culpa de Rosio. Y esto es impresionante, esta interpretación la podemos encontrar inclusive en el Catecismo de Historia de Venezuela de Antonia Steller, disculpen, de 1886, en donde se enseñaba a los niños eso, se enseñaba a los niños la interpretación de Baral. Por culpa de Rosio, casi se perdió la revolución. Hay un pequeño cambio al respecto cuando Ramón Aspurúa publica la biografía de Rosio en Biografía de Hombres Notables de Hispanoamérica en 1877. Allí observamos a un Rosio que en vez de pusilánime fue astuto, porque fue Rosio quien en el momento de empezar a redactar el acta que reconocía en Paran, mandó a llamar a Madariaga a través de José Félix Blanco para que fuera al cabildo y pudiese continuar la revolución del 19 de abril. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo aparecen dos interpretaciones distintas acerca del papel de Rosio el 19 de abril de 1810. Usualmente se habla de una sola acta. En verdad hubo dos actas, una que se empezó a redactar y no se terminó de escribir, que reconocía a Emparan como presidente de la Junta, y la otra por la cual es más famoso Juan Germán Rosio, porque fue su redactor. Entonces, ¿qué podemos sacar de acá?
lo que podemos decir es que durante buena parte del siglo XIX, esa fue la idea que se tuvo de Roscio como revolucionario. Roscio no es alguien digno de confiar cuando se trata de tomar el poder. Roscio no es alguien digno de confiar cuando se trata de acciones extraordinarias. Roscio no es un Danton, por ejemplo, como lo que podía hacer o lo que pudo haber hecho Danton en la Revolución Francesa. Bien, tenemos entonces esta interpretación acerca de Roscio como revolucionario. Luego tenemos más adelante la idea de que Roscio se opuso como hombre de partido, y esta es la segunda faceta como revolucionario, se opuso como hombre de partido a otro grupo de personajes liderados por Francisco de Miranda debido a la divergencia en pensamientos políticos. Roscio era federalista en 1800 en la Primera República, Miranda era centralista y tenía quienes lo apoyaban. Esta interpretación, por cierto, también la inaugura Baral, aparece con claridad en Rafael María Baral, pero ya previamente en la historia escrita por Manuel Palacio Fajardo en 1817 aparecía eso. Aparecía Juan Germán Roscio como hombre de partido por convicciones ideológicas. Luego se le añadió otro ingrediente, y este es un ingrediente sobre el cual hoy en día hay mucha polémica, sobre el cual hay mucho debate, y es lo referente a la oposición de Roscio a Miranda. Esa rivalidad entre Roscio y Miranda, el primero que habla de ella, o al menos donde pude encontrarlo, es Caracciolo Parra Pérez en su Historia de la Primera República de Venezuela, y allí Parra Pérez, utilizando las cartas de Roscio que Roscio había escrito a Bello, añade este nuevo elemento. Roscio no solamente se opuso a Miranda por su problema con el centralismo, por ser federalista, sino también por cierta ambición, ciertas ambiciones encontradas, cierta envidia. Roscio, por ejemplo, según Manuel Vicente Magallanes y su Historia Política de Venezuela, Roscio veía a Miranda como un competidor por el poder, y desde entonces tenemos dos interpretaciones que se unen. Roscio se opuso a Miranda y su gente por ser federalista, pero también por una cuestión personal. Eso en cuanto al revolucionario, al Roscio revolucionario. Luego tenemos una mejor imagen de Roscio como funcionario de gobierno. En eso Roscio fue un actor sumamente destacado, y ya desde Feliciano Montenegro y Colón y su geografía y su historia de Venezuela, que aparece en el tercer tomo de la Geografía General de 1837, encontramos a Roscio ocupando diversos cargos de la República. Y esto es algo que lo vemos constantemente en las historias que se han escrito sobre Venezuela y sobre Roscio. Roscio fue secretario de Relaciones Exteriores, vicepresidente del Departamento de Venezuela en Colombia, vicepresidente de la propia Colombia, director general de rentas en Colombia. Todo el cúmulo de cargos que ocupó Roscio a lo largo de su carrera. Y en eso no hay mayores observaciones por parte de la historiografía. Incluso Hilford Tull señala que Roscio fue prácticamente el creador de la política exterior de la Primera República, o al menos de la Junta, porque dice que la Junta, a insinuación de Roscio, decidió enviar misiones al extranjero. Fue Roscio, como secretario de Relaciones Exteriores, quien insinuó eso a la Junta. Y eso luego lo repiten otros historiadores. Por ejemplo, lo repite Carlos Pernalete en su biografía de Roscio, publicada en el año 2008 por El Nacional muchas veces. Y por cierto, aquí hay otro hito importante que no puedo pasar por alto, que es el libro del profesor Edgardo Mondolfi sobre la diplomacia insurgente. Allí encontramos todas las gestiones que tuvo Roscio desde la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia Gran Bretaña y hacia las colonias que tenía en el Caribe Gran Bretaña. Entonces eso es un hito importante porque nos muestra por primera vez al detalle al menos uno de los campos que trabajó Roscio como secretario de Relaciones Exteriores. Y eso viene cada vez creciendo más, ¿no? La interpretación de Roscio como encargado de los asuntos exteriores. Bien, esto en cuanto al funcionario. Aquí encontramos una visión distinta a la que se tenía de Roscio como revolucionario, que ya vimos que ha sido variable, ¿no? Y por último,
está la de Roscio como comisionado, es decir, como aquel que cumple los encargos extraordinarios del gobierno. Y esto es en lo que más se destaca Roscio Serrán. Que alguien les escribiera un documento que justificara cierta decisión, Roscio era el indicado. Si ustedes querían que se reglamentara algún proceso como las elecciones, el hombre era Juan Germán Roscio. Entonces aquí tenemos una visión mucho más positiva del personaje. Y ya desde la historiografía del siglo XIX, al menos desde el compendio sobre la historia de Venezuela de Francisco Javier Llanes, encontramos a Roscio como redactor del reglamento de elecciones de 1810. Y a esto se le fue añadiendo, se le fue agregando Roscio como redactor del Acta de Independencia, que es quizás lo que más menciona la historiografía política venezolana. Ha sido comisionado con Isnardi para hacerlo o para hacerla. También se habla de Roscio como corredactor de la Constitución de 1811, y aquí sí es necesario hacer un paréntesis importante, una aclaratoria. En la mayor parte de la historiografía política se refiere a la Constitución de 1811. Roscio estuvo en esa comisión con Gabriel de Ponte y Francisco Javier Ustaris, fue un equipo de 3 personas, y en el libro del padre Ugalde sobre Roscio, ya se habla de Ustaris como el principal redactor de la Constitución del 11. Una cuestión que, por cierto, muy recientemente creo que ha quedado suficientemente demostrada en el libro de la profesora Carol Leal Curiel sobre la Revolución de Caracas, la primera revolución de Caracas, que salió en el 2019. Allí se explica muy bien cómo Ustaris fue el principal encargado del proyecto de constitución. Entonces aquí seguramente estamos a las puertas de un cambio o una modificación acerca del papel que tuvo Roscio en la redacción de la Constitución del 11. Bien, estas son entonces las imágenes, las visiones que nos encontramos de Roscio en la historiografía política. ¿Qué podemos decir para concluir? ¿Qué podemos decir como conclusiones? Primero, habrán notado algo en mi exposición y estaba también en la presentación que lamentablemente no pude colocar. Habrán notado que he hablado fundamentalmente del papel de Roscio en la Primera República. 19 de abril de 1810, Acta de la Independencia, pero no hay mucho escrito todavía, no se conoce muy bien todavía cuál fue el rol que jugó Roscio en los cargos que ocupó en Angostura. Entonces hay un enorme desequilibrio en los estudios sobre Roscio. Sabemos muchos detalles acerca de Roscio en esa Primera República, pero muy pocos acerca de su papel en Angostura. En segundo lugar, hay que señalar que la historiografía política venezolana se centró durante mucho tiempo en las actividades políticas de Roscio, lo que hizo Roscio como funcionario, como comisionado revolucionario, y muy poco como pensador. Como pensador, empieza a rescatarse a Roscio, tal y como lo señaló el profesor Straka en sus primeras palabras, empieza a rescatarse desde los años 70 y años 60, 70, eso le corresponderá al padre Ugalde en su ponencia, explicarles cómo fue ese proceso de rescate de Roscio en su faceta de pensador y no tanto como revolucionario, funcionario o comisionado. Y por último, tenemos algo importante que es la idea de cómo el papel de Roscio ha ido cambiando, el papel crucial o no de Roscio en la revolución ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Solemos decir que a Roscio no se le trató mucho en la historiografía política venezolana por centrarse en lo militar. Y en mi parecer, la historiografía política del siglo XIX brinda otra razón para entender este abandono, brinda otro dato, y es que Roscio no fue muy estimado dentro de la historiografía política venezolana del siglo XIX, a pesar de que Aspurúa intentó cambiar la imagen que se tenía de Roscio el 19 de abril. Hay que decir que Roscio termina el siglo XIX como una figura vacilante, como alguien por el cual
pudo haberse perdido la revolución de independencia en su origen por su actitud del 19 de abril de 1810. Entonces esa es otra razón por la cual tal vez Roscio no fue muy bien valorado o no fue suficientemente tratado en nuestra historiografía política hasta al menos hasta 1953, que con el prólogo de Augusto Mijares a sus obras completas intenta repararse un poco la imagen de Roscio. Y de allí en adelante, bueno, se tiene una visión mucho más positiva de él. Luego tenemos, en cuanto a interpretaciones, podríamos decir, en definitiva, que hay una jerarquía muy claramente establecida por la historiografía política venezolana. Roscio como revolucionario, como protagonista de acciones extraordinarias, el 19 de abril de 1810, miren, no convence mucho todavía. Incluso hay otros que hablan también de las dudas de Roscio en el debate sobre la independencia en el Congreso. Por ejemplo, eso lo señala Augusto Mijares en el prólogo de las obras completas y al mismo tiempo defiende a Roscio. Eso lo ha hecho ver de alguna forma Elías Pino Iturrieta en la independencia a palos, como algunos diputados no estaban muy convencidos de la declaración de independencia. En alguna medida yo también lo he tratado en mi libro. Las dudas que plantea Roscio son un poco impertinentes en el debate sobre la independencia. Entonces tal vez esa es la razón por la cual Roscio no ha sido muy bien tratado, al menos en el siglo XIX. Les decía entonces, una jerarquía revolucionario, mira, no convence, colócalo en el tercer lugar de la pirámide, ¿no? O de la jerarquía. Como funcionario, no, es admisible o es admirable lo que hizo Roscio. Excelente vicepresidente, excelente secretario de Relaciones Exteriores, pero sin lugar a dudas el premio se lo lleva Roscio como comisionado. Roscio era un extraordinario agente de las comisiones que le encargaba el gobierno, sobre todo cuando se trataba de redactar actas, reglamentos, la propia constitución. Y bueno, y ciertamente en esto seguramente influyó lo que ya mencionaba el profesor Estraca, la idea de que se tenía de Roscio como extraordinario abogado y extraordinario profesor también. Y bueno, quedaron por fuera algunas cuestiones que lamentablemente no pude abordar acá por cuestiones de tiempo. Perdí algunos segundos por la caída del internet. Pero bueno, por allí hay otros elementos que se me escapan por ahora por esta cuestión práctica. Por ejemplo, la participación que tuvo Roscio en la capitulación de Miranda, que es un aspecto también sumamente interesante de la historiografía política venezolana, pero el tiempo se me está acabando, no quiero sobrepasar los 20 minutos. Y si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, yo podría profundizar en aquello que traté muy sumariamente o también en aquello que tal vez me faltó. Entonces les agradezco a todos la atención. Discúlpenme por los inconvenientes iniciales. Espero que haya sido de provecho la presentación y estaré muy atento a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muy bien, Daniel, Luis Daniel, de verdad que como estaba pensando ahorita, uno siempre le dice a los alumnos en el posgrado y hay aquí algunos cuantos que hagan primero una revisión historiográfica y que la revisión historiográfica vean tendencias, la hagan sobre la base de corrientes y con base en esas tendencias de lo que se ha dicho, extraigan la posibilidad de algunos problemas histórico-historiográficos. Y bueno, creo que tú has dado una cátedra de cómo se hace esto y cómo se puede llegar a esto después de algunos problemas. Con respecto a las preguntas, en efecto, bueno, lamento mucho que no hayas podido mostrar la presentación. Bueno, ya te quedará, no sé si habrá alguna forma después de compartirla, pues yo sé lo que es trabajar una presentación y después no poder presentarla. Y las preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas al final. Y aprovecho el momento para comentar un poco cómo hacer esto. La gente, el público, quienes nos acompañan, en el chat van a formular las preguntas. Yo las voy a ir leyendo y los ponentes, tú, el profesor Manuel Hernández y César, bueno, van a ir respondiendo de acuerdo a las preguntas que se le hagan. Eso va a ser, digamos, el último cuarto de hora, 20 minutos de este evento. Bueno,
de esta sesión, de este evento. Dicho lo cual, vamos a darle entonces la palabra al profesor Manuel Hernández, el gran amigo Manuel, que está acompañándonos desde Canarias, en Tenerife, creo. Entonces, nada, Manuel, somos todo oídos. ¿Cómo, un problema previo? ¿Cómo me pongo la pantalla o se me ve la pantalla ahora? Perfecto, así como estás ahorita. Te estoy viendo y estás hablando, perfecto. Ah, de acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias por invitarme a participar en este evento sobre la figura de Juan Germán Rossio. Y yo voy a hablar, trataré de reducir, evidentemente, porque son la limitación del tiempo, por los 20 minutos, pues lo que es realmente el trabajo de un libro, ¿no? Que ha sido editado tanto en España como en Caracas, como en Venezuela, sobre el proceso por el cual fueron, junto con otros 7 personas más, dirigentes de la Primera República de Venezuela, pues fueron enviados, desterrados a Ceuta en 1812, después de la capitulación, inmediatamente después de la capitulación, después de haber seleccionado 65 personas que fueron escogidas como las que eran considerados los peores revolucionarios, claro, incumpliendo la capitulación por parte de Domingo Monteverde, que excluía todos los delitos anteriores, y como se demostrará en todo el proceso, evidentemente no se le va a condenar sobre delitos que habían hecho con posterioridad, que no tenían tiempo, evidentemente, sino todos que estaban exentos por el propio contenido de la capitulación. El 14 de agosto de 1812, desde Caracas, Domingo Monteverde justificó a la regencia su remisión textualmente por ser origen y raíz de todos los males de América. Las 8 personas que fueron enviadas, desterradas a Ceuta, tras pasar unos días encarcelados en Cádiz, fueron Juan Germán Rossio, evidentemente, José Cortés de Madariaga, el famoso canónigo chileno de la Catedral de Caracas, Juan Pablo Ayala y Juan Paz Castillo, que eran los 4 criollos de esos 8 escogidos por parte de Monteverde, y junto con ellos, pues, 4 españoles, un cirujano gaditano, Francisco Irnardi, que fue secretario del Congreso y director de la Gaceta de Caracas, y Antonio Barona, que era un burgalés que realmente fue escogido porque fue acusado de haber denunciado, haber frustrado la famosa rebelión de la Sábana del Teque de los isleños, y Manuel Ruiz y José Mírez, que fueron básicamente acusados de haber acabado con la famosa conspiración de los comerciantes cántabros, los González de Linares, que lleva precisamente su nombre y que fue frustrada en aquellos momentos. Y por tanto, curiosamente al principio no iba a ser escogido Juan Paz Castillo, porque se decidió un mulato llamado Bonoso, pero como este estaba muy enfermo, fue sustituido por él, con lo cual la nómina quedó completada por 4 criollos, como se ha señalado, Juan Germán Rossio, Cortés de Madariaga, Juan Pablo Ayala y Juan Paz Castillo, y los 4 españoles, Antonio Barona, José Mírez, Manuel Ruiz y Francisco Irnardi. Al llegar a Cádiz, Francisco Irnardi ya representó. Francisco Irnardi se daba la singularidad que era la única persona que su mujer y su hijo vivían en Cádiz, a pesar de que él vivía desde hacía muchos años en Caracas como cirujano, pues estaba viviendo en Cádiz. Y ya intentó pues justificar precisamente por eso, para que le dieran la libertad el 12 y el 14 de abril de 1813.
Más tarde, Madariaga, José Cortés de Madariaga daría otra señalando de que las condiciones lamentables en las cuales estaban presos, pero todo fue frustrado y ya el 30 de abril se embarcaron desde Cádiz hacia Ceuta. El 30 de abril se embarcaron, por tanto, de Cádiz a Ceuta, y el 6 de mayo el gobierno de esa plaza de Ceuta, la plaza africana de Ceuta, avisó sobre su llegada. El 17 de agosto, Juan Rosio, por sí mismo, por los restantes presos, pues ya denunciaron de que habían sido tratados injustamente, que no habían delinquido porque se había firmado la capitulación, por tanto no tenían ningún delito, y era una serie de calumnias y arbitrariedades contra ellos. El caso de los 8 dirigentes de la Primera República fue debatido ya en las Cortes de Cádiz, y el escrito desde la cárcel del 19 de octubre de 1812 fue dirigido al Congreso Nacional, que lo recibió. Curiosamente se va a dar un dictamen en el cual los criollos van a apoyar la libertad de ellos, entre ellos un famoso diputado venezolano, y la intervención más interesante es de un mexicano, diputado por Coahuila, José Miguel Ramos Arizpe, que todos ellos incidían fundamentalmente en que Monteverde había actuado mal y había incumplido la capitulación, y estos señores no eran delincuentes y por tanto no debían ser tratados como tales. Lo mismo dijo Fermín Clemente, un famoso diputado de esa familia caraqueña que murió en Cádiz y se conserva su testamento en Cádiz, y comenzó su disertación criticando la forma de actuar de los jefes en América, validos de la distancia y de un gran poder. Era un delirio estos crímenes que solo caben en la mentalidad de Monteverde. Denunció la rapiña y la persecución con lo cual habían sido tratados. Y frente a los argumentos de estos dos diputados criollos, el argumento de un aragonés que después fue un absolutista, José Aznares Navarro, pues absolutamente absurdo, porque dice que había sido insultado el decoro nacional dispensando y no se podía seguir dispensando a América gracias a amnistía para que desistiesen de su empeño de independizarse o estar siempre su espíritu por la emancipación, que se hallaba profundamente arraigado en su corazón, dice textualmente. Justamente otras réplicas de criollos pues siguieron insistiendo en el tema, y al final pues ganó la oposición por 2 votos, ganó la oposición de continuar presos sin ninguna justificación, simplemente por el decoro nacional, una cuestión completamente absurda, porque evidentemente ellos no habían delinquido, como se demostró claramente en el proceso, ellos no habían delinquido absolutamente nada con posterioridad a lo que se juzgaba que era la capitulación por la cual quedaban exentos. Esto va a dar lugar a toda una serie de escritos que, una vez que acaba la Constitución de Cádiz, ellos siguen presos y siguen dando pues toda una serie de escritos. El 17 de agosto de 1813, Juan Germán Rosio redactó desde Ceuta en su nombre y de los 8 desterrados una nueva representación en la cual dice que realmente aquí lo que hay es una pura calumnia y deben constituirse el expediente una nueva prueba de la justicia que se hallan los exponentes y otros medios más para ser restituidos inmediatamente a su libertad y demás beneficios de la capitulación. Evidentemente lo que se ve claramente aquí es que hemos tratado de reconstruir el proceso. Los procesos demuestran claramente que la causa no tiene ninguna argumentación y todos los supuestos delitos son anteriores. De hecho, se conservan incluso pues, escritos de Rosio, como el propio original de la famosa declaración sobre Nirgua, y también importante documentación inédita de cartas, entre ellos la correspondencia de José Cortés de Madariaga con Rosio como ministro de Asuntos Exteriores. José Cortés de Madariaga hizo un viaje muy importante que además es un análisis de primera muy importante para entender cómo se fue tejiendo lo que va a ser la Constitución Federal y cómo va a ser las constituciones de cada uno de los estados. Y él va camino de esa, va a tener una relación, un famoso viaje que va a hacer para negociar con la República de Cundinamarca, con Bogotá, pues de tener relaciones
unas relaciones diplomáticas, y durante todo ese viaje, pues va a hablar con Rosio, va a escribir día tras día con Rosio, dando sus impresiones sobre los conflictos que tuvo. Primero, los apoyos que tuvo en San Carlos. Curiosamente, San Carlos Cojedes, primero en una ciudad, una villa realista, perdón, independentista, después curiosamente va a encabezar la contrarrevolución, pero sin embargo va por Barquisimeto, Carora, ve en Barinas cómo los Mendoza que controlan no tienen una posición en aquellos momentos independentistas. Lo mismo se puede ver claramente en Mérida. Él analiza y tiene conflictos directos con el propio obispo, con su secretario Talavera, Mariano Talavera, que tiene posiciones muy contrarias en aquellos momentos, lo cual es un retrato muy interesante, hasta incluso habla de Cúcuta, etcétera, ¿no? Pero evidentemente por razones de tiempo no voy a hablar. Y junto con esto hay una correspondencia muy interesante de Rosio con el Marqués del Toro. El Marqués del Toro estaba en aquel momento como jefe del ejército contra los realistas de Coro, y es un retrato también de la sociedad y de las posiciones políticas de todos ellos, en aquellos momentos donde además Cortés de Madariaga habla claramente, a pesar de que no había sido declarada independencia, como una posición claramente independentista por parte de la Junta. Bien, y los demás procesos fundamentalmente son declaraciones que demuestran por qué habían sido detenidos. Hay cartas de Juan Paz de Castillo, acusada de haber asesinado a varios curas con su cargo, etcétera. Cartas posteriores sobre sus relaciones con los peninsulares, etcétera. Y en el caso de los militares, fundamentalmente, como señalé, pues el tema de haber denunciado Varona, que no era militar ni nada, sino parece que fue un personaje que denunció y llevó para que la rebelión de la Sábana de los Teques pues, fuera completamente controlada, ¿no? Su denuncia, y por eso, evidentemente, Monteverde como isleño, pues utilizó a este hombre porque le aconsejaron, me imagino, a Antonio Gómez, que fue un personaje que fue acusado en esto, pero se pudo escapar al exterior, pues fue uno de sus secretarios, digamos, predilectos de Monteverde, pues el porqué fue haber sido escogido este hombre que no se le conoce nada más. Yo pude localizar que era burgalés, pero gracias a los libros de matrimonios, pero poco más se sabe de él. Curiosamente, los 4 americanos, sin tener ningún contacto con los peninsulares, el 19 de febrero de 1814 dio cuenta el gobierno de Ceuta al Ministerio de Gracia y Justicia y Guerra que los presos americanos se habían fugado a Gibraltar. El gobernador de Gibraltar era un significado absolutista conservador. De hecho, muere poco tiempo después. Eso no tiene nada que ver, evidentemente, pero curiosamente muere poco después de devolver a estas personas que llegaron allí de Gibraltar a Ceuta. Eso lo había hecho ya con anterioridad con un canario que se relaciona con ellos, Diego Correa, que fue condenado 10 años al presidio de Ceuta, como el caso de estos 4 dirigentes americanos, y eso lleva una estrategia conjunta de todos ellos para, a través del Partido Liberal dirigido por Lord Holland, mover al gobierno conservador, presionar al gobierno conservador para que dé la libertad, y efectivamente el gobierno conservador presiona al gobierno de Fernando VII, y finalmente consiguen que sean puestos en libertad y pudieron marchar los 4 hacia América, como va a ser el objetivo fundamental. Igual que Diego Correa también pues, se consiguió y pudo ir a Inglaterra, donde dirigió y participó en un periódico, El Español Constitucional, un periódico liberal exaltado. Bien, para seguir con el tiempo, quisiera precisar finalmente, bueno, hablo pues evidentemente de todas las dirigencias, porque se conserva todo el expediente del proceso por el cual, de Gibraltar, por el cual fueron pues encarcelados en una pensión y conducidos
fueron 4 agentes del gobierno de Ceuta en un barco. ¿Cómo se escaparon? Pues a través de un comerciante inglés que coincidieron en la cárcel y que le había prometido a Juan Germán Rocio que él se iba a ofrecer a llevarlos. Como ellos estaban en la calle, digamos, en Ceuta, no estaban encarcelados en una prisión, pues aprovecharon esa circunstancia para plantear llevarlo en ese barco, y gracias a eso pues pudieron escapar. Sin embargo, significativamente, los otros 4 peninsulares no contaron dentro de esto y van a tener una, digamos, evolución posterior. Sabemos que uno de ellos, José Mírez, se escapó a fines de 1817, regresó a América, se va a convertir en un militar importante allí, incorporándose a la guerra, y lo mismo también pasó con Ruiz. Y Varona. Varona también volvió a América y participó, digamos, en el proceso independentista como los 4 criollos. La única persona que se quedó allí en Ceuta fue Isnardi. Isnardi decidió, se hallaba todavía preso el 4 de noviembre de 1819 y esperaba la libertad. La libertad la consiguió en el trienio liberal y entonces decidió quedarse en Ceuta, ejercer como secretario del ayuntamiento de Ceuta. Él tenía, como hemos señalado, su familia en Cádiz. Su hijo además fue un famoso escritor y que jugó un papel muy importante en la literatura romántica. Pues decidió él quedarse como secretario, colaboró en un periódico liberal, tuvo conflictos con un obispo absolutista en aquellos momentos y finalmente, porque fueron los 2 últimos que quedaron, Francisco Isnardi y Manuel Ruiz tuvieron que esperar al dictamen del Consejo de Indias de 21 de agosto de 1819, con el cual se les dio por fin la libertad. Por lo cual, evidentemente, en un indulto. Él murió allí, en Ceuta, y por tanto fue el único que quedó. Para concluir, ya que estamos ya bastante, yo creo que ya en el tiempo, ya estamos, pues hemos señalado que es un proceso que nos introduce no solo, una causa que nos introduce no solo en la represión posterior que ejerció Monteverde de la restauración monárquica, sino además una documentación de primera importancia sobre la Primera República para entender tanto el proceso de la Junta de 1810, del 19 de abril de 1810, como el proceso de la Primera República, en la cual todas estas personas ocuparon un papel significativo. Curiosamente, el más rico de todos era Juan Paz Castillo, y financió muchas veces los gastos porque el dinero que daban para mantenerse en Ceuta por parte del gobierno español era muy escaso, y Juan Paz Castillo fue, gracias a que su madre le mandó una serie de cantidades que después trataron de reclamar con posterioridad, pudieron sostenerse allí. En definitiva, es un testimonio de una época importante, no solo por lo que ofrece la propia vivencia y las vicisitudes de estos 8 dirigentes de la Primera República en Ceuta, como la documentación que nos ofrece el proceso de estos 8 dirigentes. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Qué interesante, qué interesante, interesante. Uno siempre aprende dimensiones de la historia venezolana insospechadas. Tan pronto uno asoma la nariz un poco más allá de nuestro entorno absolutamente local. Isnardi, redactor del Acta de Independencia, ha terminado sus días como funcionario español municipal, es muy decidor de la dinámica del proceso. Bueno, nada, Manuel, ya te irán apareciendo las preguntas. Yo mismo tengo un par de cosas ahí que preguntarte. Y vamos entonces con la tercera ponencia de César Pérez Guevara, quien se ha metido también en el tema de los juicios que se llevaron adelante en Ceuta. Y esa es una dimensión del Rocio Abogado. Nosotros solo tendemos a conocer el Rocio Abogado antes de la independencia. Notable abogado que gana
ante el Real Colegio de Abogados, su derecho a incorporarse a pesar de no haber podido pasar la prueba de limpieza de sangre, el abogado que ejerce varias funciones y gana varios juicios al final del 18, principio del 19. Pero también va a seguir siendo abogado. Otro momento importante de su ejercicio del derecho en Ceuta. Entonces, yo no sé si César va a referirse a esto o a todo, pero en todo caso César acaba de publicar un libro sobre Rocío Abogado. No dije que Perrone también tiene un libro importante sobre Rocío. Los tres ponentes tienen libros al respecto. De todos modos, sin quitar más tiempo, César, cuando quieras. Muy bien, queridos amigos, como yo suelo siempre saludar, ¿no? En esta época y en estos eventos que gracias a la tecnología actual nos permiten estar en diferentes partes del mundo y con distintos usos horarios. Entonces, pues tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches desde el lugar del mundo en que nos estén escuchando. Realmente es extremadamente grato estar aquí con tan impresionantes ponentes y con tanta gente buena que también ha venido a presenciar este evento. Precisamente hoy, que se cumplen 200 años del fallecimiento de Juan Germán Rocío en la villa de Rosario de Cúcuta. Entonces, hablar en torno a Rocío este día, más allá de cualquier consideración previa, debo confesarles que es un gran placer. A mí me ha tocado hablar de Juan Germán Rocío, abogado. La faceta de Rocío como abogado, que es un hombre que ha tenido tanto, pero tanta labor, ¿no? Profesional, que es considerado periodista, político, nos lleva a entender un poco mejor lo que es la figura de Juan Germán Rocío. Yo creo, y es mi muy humilde opinión, que para poder comprender plenamente muchos actos que realizó Juan Germán Rocío y en general la figura que Juan Germán Rocío pasó a desempeñar en esta época, hay que comprender primero su vocación como jurista. Porque Juan Germán Rocío, como bien señalaba mi estimado Tomás Estraca hace unos minutos, fue antes que todo abogado. Se formó como abogado, pensaba como abogado, actuaba como uno e incluso justificaba cualquier cantidad de actos jurídicos en base a los más grandes preceptos y escrúpulos jurídicos. Por tanto, va a ser muy sabroso conversar con ustedes en estos escasos minutos en los que intentaré hacer una síntesis bastante sucinta en torno a cómo fue Juan Germán Rocío como abogado. Primero, hay que entender que la tenía un poco difícil, ¿no? Siendo que en esta sociedad castoide, Juan Germán Rocío era mestizo, parecía bastante complicado que pudiera acceder tranquilamente a estudiar Derecho. Pero hay que entender que en esta época, gracias a lo que fueron los buenos oficios de María de la Luz Pacheco, la hija del conde de San Javier, permitió que este muchacho, que este avesado muchachito de tiznados, viniera a la ciudad capital a estudiar. Se consideraba que era un muchacho muy inteligente y ya daba desde muy temprana edad bastantes consideraciones en torno a lo que era su característica intelectual, ¿no? Por estas razones, Juan Germán Rocío comienza a estudiar, se demuestra como un estudiante bastante avesado. Prueba de esto lo deja el gran historiador venezolano, el gran abogado venezolano, Héctor Parra Márquez en su libro La historia del Colegio de Abogados de Caracas, donde muestra incluso reconocimientos que obtuvo Juan Germán Rocío durante su época de estudio. Y es así como se gradúa de bachiller en cánones en el año 1792. En ese momento, para poder comenzar a ejercer como abogado, solamente hacía falta graduarte de bachiller en cánones o bachiller en Derecho Civil, posteriormente realizar una pasantía de 1 año y medio, 2 años, y ya allí podías tú comenzar en efecto a ejercer como abogado. Entonces, sin embargo, vemos que Rocío no se queda tranquilo con esto, ¿no? Y él es bachiller en cánones, pero luego se gradúa en el año 94, 2 años después, como doctor en cánones. Y realiza su pasantía, y en el año 1796 tenemos que ya comienza a ejercer como abogado. Se conoce que Rocío ya por esta época está ejerciendo como abogado. Y además, por la época, se abre una vacante en la cátedra de Instituto en la Universidad de Caracas, y Juan Germán Rocío participa y gana la cátedra que va a ser a perpetuidad, y él siempre va a firmar cada uno de sus escritos considerando Juan Germán Rocío
propietario de la Cátedra de Instituto a Perpetuidad en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Entonces, nos damos cuenta que no es cualquier abogado, es particularmente un hombre bastante avesado en el estudio del derecho, un hombre que a pesar de ser mestizo y ser observado incluso de mala manera por buena parte de lo que consideramos en ese entonces como la oligarquía criolla, pues llevaba adelante una gran cantidad de procesos en virtud de lo que viene a ser todo este pleno conocimiento jurídico. Pero en cuanto a la originalidad que ya se hablaba esta mañana de Juan Germán Rocio, a mí me interesa mucho tocar también su originalidad jurídica. Porque es que Juan Germán Rocio no se contentaba con solamente señalar, bueno, mira, aquí está la prueba de este hecho, vamos a ver si ganamos. No, Rocio realizaba verdaderas interpretaciones doctrinales de las grandes, pero grandes legislaciones que había dado el Imperio Español para el momento. Por tanto, evidentemente, comienza a permanecer Juan Germán Rocio constantemente en una suerte de círculo intelectual de juristas, y es así como particularmente el capitán general de Venezuela, el propio Guevara de Vasconcelos, y en general los funcionarios imperiales que se encontraban aquí en Venezuela, pues tomaban constantemente el consejo de Juan Germán Rocio y le pedían que fuera asesor nada más y nada menos que de la propia Capitanía General de Venezuela. Interesantísimo. Entonces, recién graduadito, ya era profesor en la Universidad de Caracas, y además era aquel que le daba muchas veces consejo de capitán general y fungía también como juez en tribunales seculares. A tal punto que Juan Germán Rocio lo introducen dentro de la Real Audiencia de Caracas, y además también por esta época es miembro de la Real Academia de Derecho Español y Público. Bastante joven este Juan Germán Rocio, y ya vemos todo lo que está haciendo como abogado. Es así como precisamente Juan Germán Rocio, encontrándose en una misión para la Capitanía General de Venezuela, los albores de la ciudad de Valencia, aquí en Venezuela, se consigue con uno de los casos que hemos tocado en nuestro libro. No es que sean los únicos casos de Juan Germán Rocio, pero es que son casos tan trascendentales, tan particulares desde la óptica en que los estamos observando, que por ello es que hemos tomado, por lo menos en nuestro libro, solamente estos 3 casos para representar un poco la figura de Rocio frente a lo que venía a ser el foro jurídico, ¿no? Y este primer caso que les comento, se los resumo de la manera más sencilla posible. En la época, entre lo que venían a ser las prerrogativas sociales, se encontraba que no se permitía a personas que se reputaran de oscuro origen, entre ellos, por supuesto, los pardos, utilizar mantillas para poder arrodillarse el momento necesario en la misa, ¿no? Esto hacía que evidentemente en una sociedad en la cual el transporte fundamentalmente era de tracto sanguíneo, pues mira, y los caminos eran de tierra y constantemente cayó una lloviznita bien sabrosa, esto obviamente ocasionaba que el suelo se ensuciara bastante y que cuando la gente entrara a la iglesia, pues dejara el piso totalmente inmundo. Esto obviamente traía como consecuencia que aquellas damas que se llevaban sus vestidos y no podían utilizar esta mantilla, sí, aunque suena como una fruslería, esto era lo que pasaba en la época, pues ensuciaran sus vestidos y los dañaran. Y es el caso de Isabel María Páez. Isabel María Páez era reputada como parda. De hecho, no se sabía quién era su papá. Y ella había casado, sin embargo, con un funcionario español de muy buen renombre llamado don Juan José de Ochoa. Aun cuando ella había casado con don Juan José de Ochoa, seguía siendo reputada como parda y por tanto no le permitían utilizar la mantilla al momento de arrodillarse en la iglesia, ¿no? Un día Isabel María Páez se obstina, lleva su mantilla, se arrodilla encima de la misma y se arma el zafarrancho en la iglesia. Lamentablemente, aun cuando a ustedes les pueda parecer esto un poco extraño o absurdo, cuando Isabel María Páez de Ochoa llega a su casa, luego de tremendo escándalo, tiene una demanda por parte del síndico procurador municipal del Ayuntamiento de Valencia. Es decir, el ayuntamiento le está demandando a ella por limpieza de sangre. ¿A qué se refería esta pretensión jurídica del momento? Es decir, a usted la demandaban para que usted demostrara si usted en efecto tenía la sangre limpia, ¿no? Si usted no podía demostrar esto, por tanto, usted no podría utilizar o disfrutar de estas prerrogativas sociales, que si bien no estaban positivizadas, de alguna manera se les aplicaba una consecuencia jurídica en la época. Esto ocasiona que evidentemente Isabel María Páez ahora tenga la necesidad de buscarse un abogado. Pero se imaginarán ustedes, queridos amigos, que ningún abogado mantuano de la época iba a pretender luchar en contra de su propia casta, y generar un gran problema. Y es precisamente que Juan Germán Rocio, que se encontraba en esos momentos por allí, es contratado por Isabel María Páez, ¿no?
Es el año 1797, época en la cual van a existir cualquier cantidad de complicaciones, ¿no? Por estos mismos años. Entre ellos el propio caso de lo que conocemos hoy en día como la Revolución de Iguala, España y Picornell. Entonces, cualquier cosa que tú dijeras, tenía que cuidarla mucho. Pero Juan Germán Rocio tiene el atrevimiento de no realizar una defensa sencilla de Isabel María Páez diciendo, bueno, mira, ella sí tiene un familiar, que es... No, no, no. Juan Germán Rocio dice, fundamentalmente en un resumen de estos escritos, todos los hombres somos iguales ante los ojos de Dios. Ha sido realmente un abuso o una mala interpretación de los escolásticos haber señalado que Juan Germán que los hombres o que los negros no formaban parte de la raza de los hombres. Por tanto, la única diferencia que debería existir entre los hombres es aquella dada por el propio mérito, por las obras de cada uno. Por tanto, esa debe ser la manera de analizar a los hombres. Por supuesto que, como yo siempre intento explicarle a mis estudiantes, para enseñarles tal cuál es el valor de pronunciar estas palabras en esta época. En ese momento, la igualdad no era algo deseable, no era ni siquiera algo pensable. Lo normal era la desigualdad. Eso es hoy en día que tenemos a la igualdad como un valor de nuestra sociedad, pero en ese momento era todo lo contrario. Y por tanto, el hecho de que Juan Germán Rocio estuviera diciendo estas palabras se hizo que se le tomara como sedicioso, como problemático. Incluso hubo quien intentó colocarle como miembro de alguna rebelión en contra del Imperio Español en el momento. Imagínense, figúrense ustedes, él que precisamente estaba siendo funcionario de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, por aquellos años también acababa de ser abierto, ser inaugurado en Venezuela el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Ya había comenzado a funcionar el mismo y por tanto habían señalado que en sus estatutos que los abogados, para seguir ejerciendo válidamente su oficio, tenían que inscribirse necesariamente en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Ya no valía solamente estar inscrito ante la Real Audiencia de Caracas, no. Ahora también tenían que estar inscritos ante el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. En el libro que he publicado, hacemos un análisis precisamente de lo que eran los requisitos para ingresar a la Real Academia de Derecho Español y Público y también para poder ingresar a lo que venía a ser la Real Audiencia de Caracas, ¿no? Eso es lo que se señala, eso es lo que se dice. Cuando uno revisa estos requisitos, no eran muy distintos a los requisitos para poder ingresar al Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. De hecho, contra lo que usualmente se señala, que existía aquí una gran diferencia en frente de los pardos, de los indígenas, ya se puede ver en la época cómo se estaba intentando de alguna manera que algunos individuos que no formaran parte de estas élites castoides, también pudieran ingresar a estos gremios, ¿no? De hecho, habían ingresado algunas personas que no tenían precisamente pureza de sangre ya en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, pero a Rocio se lo niega. A Rocio le dicen que no va a ingresar en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Uno revisa el juicio, que de hecho está muy bien conservado, y de hecho lo dejan afuera, hacen una audiencia privada y le dicen fundamentalmente que él no puede demostrar lo que es su pureza de sangre. Entonces Rocio los amenaza incluso con ir ante el Consejo Supremo de Indias a demandarles, ¿no? Pero inicia una acción ante la Real Audiencia de Caracas en contra del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas y luego el propio Ilustre Colegio de Abogados de Caracas inicia una acción en contra. Entonces Rocio comienza a defenderse, ¿no? En escritos que son impresionantes en esta época, Rocio fundamenta la razón por la cual los blancos y los indios, ambos al ser súbditos del rey español y al haberse permitido, entre otras cosas, incluso el matrimonio entre los mismos, ambos pueden contar con la misma cualidad jurídica. Entonces Rocio inicia o establece lo que es la calificación jurídica de blanco y la calificación jurídica de indio y de mestizo, ¿no? Y él señala que siendo que ambos son súbditos del Imperio Español y ambos también son libres, lo que viene de ellos, que es un mestizo, también puede contar con las prerrogativas sociales del momento. Por tanto, entonces Rocio hace este análisis y comienza el juicio que no se lo puedo resumir en tan poco tiempo, pero es muy interesante como incluso falsifican una partida o una fe podemos llamarlo una fe de bautismo de Juan Germán Rocio del momento para intentar también imputarlo por falsificación de documentos públicos. O sea, realmente Rocio le hace
una pelea bien ardua, pero en el propio juicio observamos cómo precisamente era Godoy, Garay, el funcionario que había sido colocado por el Colegio de Abogados de Caracas para llevar este juicio, el que había falsificado el acta, y no Juan Germán Rocio. Entonces, ya en el año 1800, el 18 de diciembre del año 1800, nos conseguimos con que el fiscal de la Real Audiencia da su opinión en torno al proceso. Primero, observa que traen al proceso en contra del ilustre Colegio de Abogados de Caracas una gran cantidad de documentos del juicio de Isabel María Páez de Ochoa, señalando que Rocio, de hecho, debería mandarlo preso y no estar en ningún juicio porque obviamente es un rebelde, ¿no? El fiscal señala que no ve mayor problema en torno a estas aseveraciones jurídicas y además dice que Rocio se está comportando así por el maltrato que le están dando. Por tanto, entonces se solicita el fiscal de la Real Audiencia que Juan Germán Rocio sea admitido en el ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Claro, esto es un problemón porque en principio planteaba la situación de que Juan Germán Rocio pudiera haber ganado entonces un juicio en contra de todo el ilustre Colegio de Abogados de Caracas, es decir, de los abogados, ¿no? La Real Audiencia no dicta una sentencia definitiva, pero sí nos vamos a conseguir con que posteriormente, cuando sale Juan Agustín de la Torre, el decano del colegio y enemigo acérrimo de Rocio de allí, se llega a un arreglo con Juan Germán Rocio y Juan Germán Rocio es admitido en el Colegio de Abogados de Caracas pidiéndole que traiga cuando pueda unas mejores copias de las actas para dejarlo sentado en el Colegio de Abogados de Caracas. No consta obviamente que Rocio las haya llevado. Y esto ya nos habla un poco de cómo era Rocio, ¿no? Es decir, Rocio era capaz de realizar planteamientos jurídicos, por muy complicados que fueran, frente a prácticas inveteradas de la época, lo cual es muy interesante. Se habla también en lo que vienen a ser los dichos del padre Llamosas en su momento, que probablemente habrá sido Juan Germán Rocio el que, desempeñando esta labor precisamente de defender a individuos de castas bajas en la sociedad del momento venezolana, pudo haber también defendido a José Tomás Boves y haber de alguna manera obtenido lo que fue en lugar de ser fusilado en la pena de confinamiento en calabozo. Eso es lo que señalan en su momento. Pero este Rocio, que se ha convertido entonces en un abogado bastante impresionante en la época, que además de esto también labora para la Capitanía General de Venezuela y es profesor de la universidad, lo colocan ahora durante lo que viene a ser la invasión de Francisco de Miranda como el fiscal ad hoc de la causa. Es decir, se abre un proceso ad hoc para el momento y Guevara de Vasconcelos busca a Rocio precisamente por su propia creencia en sus fundamentos y sus escrúpulos jurídicos para que sea el que vaya a ser el fiscal de la causa. Por tanto, en este momento Juan Germán Rocio de hecho es bastante duro. Él va señalando claramente cómo se debe pedir la pena de muerte en contra de estas personas que están entrando. Y muchas veces las personas suelen creer que bueno, es que Rocio era enemigo de Miranda, ¿no? Hay que entender un poco la posición de Rocio como funcionario español en ese momento y lo que estaba planteando Miranda al invadir, ¿no? Junto con estas personas. En fin, para ir cerrando un poco, para ir redondeando un poco la idea en torno a Rocio, que este es el primer Rocio, ¿no? El Rocio abogado, nos conseguimos con que Juan Germán Rocio va a ser considerado como meditabundo, como bien ha señalado Luis, por algunos historiadores en su momento, en virtud de que Juan Germán Rocio no planteó la independencia a ultranza. Pero es que Rocio estaba basándose en escrúpulos jurídicos. Y con esto cierro, ¿no? Estas palabras. El gobierno español o los reyes españoles tenían el dominio legitimado en esta parte del mundo en gran medida por lo que había sido la bula intercretera del Papa Alejandro VI, que señalaba que siempre y cuando ellos evangelizaran a esta gente, en efecto, podían tener el dominio aquí. Como todo acto jurídico de la época, no podía romperse, sino precisamente a través de lo que era el planteamiento de acabar con el consentimiento libre del monarca, ¿no? Cuando Napoleón Bonaparte invade la península ibérica y coloca allí a José Bonaparte, no existe realmente un cambio de dinastía legítimo según la interpretación a la bula intercretera, porque se está utilizando la fuerza para salir de los reyes borbones en ese momento. Por tanto, este es el análisis de Rocio y por tanto para Rocio la consecuencia jurídica necesaria es que se establezca una junta que le cuide el gobierno al rey hasta que el rey pueda retornar, ¿no? Y por tanto,
¿Cómo es que llegamos al 5 de julio del año 1811? Bueno, sencillamente porque no vamos a conseguir, porque entonces Juan Germán Rossi, en una interpretación republicana de lo que podría ser incluso la historia de Roma, es decir, cuando el rey se vuelve indigno, podemos salir del rey y hacer la república. Esto es lo que va a colocar Rossi en el acta de independencia y en el manifiesto que hace el mundo de la Confederación de las Provincias de Venezuela. Él consideraba que Fernando VII se había vuelto indigno, había entrado en el caso de indignidad real por pedirle a Napoleón Bonaparte que lo adoptara y luego que le diera una hermana como familiar, o como esposa. Perdón. Por tanto, al existir indignidad real, ahora el pueblo puede elegir y a través de la soberanía convencional que Rossi desarrolla en el triunfo de la libertad sobre el despotismo, se puede llegar a constituir una república. Finalmente, queridos amigos, luego de todos estos cargos que Juan Germán Rossi desempeña en la república, y ya estoy en mi último minuto, les puedo señalar que entre las cosas más interesantes que yo observo de Rossi, ya lo señalaba Manuel en sus palabras anteriores, es que Juan Germán Rossi desempeñó una gran cantidad de actuaciones en su momento, jurídicas en contra de lo que había sido la prisión injusta que le hicieron a él y en general a los 8 monstruos, ¿no? Entre los cuales se encontraba él. Y por tanto, él apela constantemente en contra de cada acto y posteriormente escribe un recurso de habeas corpus al príncipe regente de Inglaterra, basándose en la legislación inglesa para que entonces ellos le garanticen la libertad personal que ha sido vulnerada por el funcionario inglés que los mandó de vuelta a Ceuta. Y en efecto, esto es lo que ocurre y Juan Germán Rossi sale libre a desempeñar su cargo y cualquier cantidad de cargos en lo que viene a ser el proceso independentista venezolano, pero se me acabó el tiempo. Así que gracias por estos minutos y en general, muchas gracias por participar con nosotros en esta conferencia sobre Juan Germán Rossi. Bueno, muy bien, César, muy interesante toda el repaso y sé porque he leído tu trabajo, que de esto hay bastante más, que incluso se le puede sacar de la perspectiva estrictamente jurídica más punta. Bueno, amigos, hay algunas preguntas. Yo voy a hacer la primera, digamos, las voy a ir leyendo. Ustedes la habrán leído también, pero voy a aprovechar para organizarlas un poco, porque hay preguntas inclusive sobre todo con Perrone, que se repiten. Se las leo y en el mismo orden en el cual ustedes expusieron, vamos a, las van a ir respondiendo. Creo que en este momento en Caracas son las 11:26 de la mañana. Tenemos entonces, estamos un lapso como más o menos unos 20 minutos, un poco más, poco menos, para contestar. Así cada uno puede tomarse, no sé, 3, 4 minutos para preguntar, los more y chance y podemos hacer una segunda ronda. Voy a arrancar con las preguntas de Perrone y hay una cosa que digo yo y que no es una pregunta, pero que le voy a pedir que por favor lo haga cuando hable, que nos hable un poco de su libro. Yo comenté que Perrone ganó el premio Rafael María Baral con el libro de Rossi. Lo ganó, tuvo mención, no me acuerdo bien, creo que fue que lo ganó. Y que nos habla del libro, y yo me imagino que las 80 personas que están aquí, cosa que me tiene muy contento, el número casi 80, 79 en este momento, personas que están aquí oyéndonos y hablando, prestando atención, asistiendo a este evento, son personas interesadas en Rossi, que quieran saber un poco qué libros hay de lo más reciente y dónde conseguirlos. Las preguntas de Perrone. Uno, le piden hablar un poco más, varias personas, Perrone lo habrá leído, le piden hablar un poco más del papel de Rossi el 19 de abril. Y 2, varios le piden que hable un poco más del papel de Rossi en la capitulación de Miranda. Quieren meterse un poco en ¿cómo se llama? Quieren meter terrenos más polémicos, pero muy interesantes. Pregunta una persona si Rossi fue renegado por civil. Yo creo que Perrone ya lo contestó, pero voy a dejar que lo diga. Y y hay una pregunta que le hacen si Rossi traductor. No sé si es que me comentó algo de Rossi habiendo traducido algo, pero en todo caso preguntan si sabe de Rossi traductor o qué de Rossi traductor. El rol de traductor es muy importante en aquella época. No sé si Rossi tradujo algún texto, alguna cosa. Creo que sí, de hecho, pero bueno,
no, Perrone sabrá decirnos. A Manuel Hernández, le pregunta por Snardi, un poco más de datos de Snardi, en qué año murió Snardi. Yo no sabía que el hijo de Snardi había sido Snardi había sido escritor importante. Entonces, hablar un poquito más de esto, le pregunta a alguien. Yo entendí por su ponencia que los originales del patriotismo de Nirgua están allá en España, en el juicio de Rosio, me imagino que debe estar. Y estoy entendiendo también, y que me hable un poquito al respecto, si lo vio. Y también estoy entendiendo que en Ceuta ellos no estaban metidos en una prisión. Yo siempre me he preguntado cómo, y eso una vez lo hablé con César, estábamos hablando de esto. Bueno, ¿cómo se escapó Rosio? Yo no veo a Rosio como una especie de conde de Montecristo saltando un muro con unas sábanas amarradas o algo así. Estoy viendo que ellos estaban presos, que tenían la ciudad por prisión, una especie de confinamiento, es lo que estoy entendiendo. Bueno, yo no tenía idea al respecto y si le pregunto a Manuel si entendí bien. En el caso de César, le pidió lo mismo, que hable un poquito de su libro, lo tenía ahí atrás, y bueno, que lo presente, si alguien quiere conseguirlo, cómo puede hacer para conseguirlo. Tal vez que hable un poquitico del Centro Rocio. Cuando te presenté, César, aunque al principio hablé del Centro Rocio, cuando te presenté como profesor de la Monte Ávila, lo cual es verdad, y te presenté como alumno del doctorado de Historia, lo cual es verdad, pero de todas tus roles, tal vez relacionado con Rocio, el de dirigir una ONG de institución de promoción cultural que se llama Centro Rocio, es de lo más, tal vez, de lo más resaltante, y sería bueno que nos hablara un poquito de qué trata esto. Hay una persona, creo que es el tocayo Tomás González, tocayo mío a todo mundo, no sé si es el Tomás González que estudió, que es historiador coreano, y que ahorita creo que está en Ecuador, importante, oftalmólogo también. Sobre el concepto de mantilla, yo también tengo la idea, yo no sé si fue un lapsus, pues la mantilla se usaba en la cabeza, la alfombra es era lo que se tenía para arrodillarse, y la alfombra es lo que era un derecho solamente para los que tenían limpieza de sangre, podían usarla. Pregunta González si es que hubo un lapsus o que nos confundimos, o es que el concepto de mantilla se usó en algún momento de otra manera. También yo comparto la pregunta del tocayo. Y yo había leído algo sobre Rocio, creo que defendiendo a los indios el Turmero contra el Marqués de Villegas, que habla bastante bien de un abogado que defendía ciertas causas, digámoslos entre comillas, aunque no tan entre comillas justas. Bueno, nada, vamos a darle unos minutos a cada uno para después ir a otra ronda, porque aquí hay otras preguntas que yo voy a ir anotando mientras ustedes responden. Arranca con Perrone. Muchas gracias de nuevo, profesor. Estuve también leyendo las preguntas y estoy de acuerdo con usted. Quieren entrar en polémica. Bueno, sobre quieren mi meterme libro, un lío, pero bien bueno. Se titula... sí, sí, provoca hacerlo. Mi libro se titula Veredas de Libertad e Igualdad. Por aquí lo tengo. Fue publicado por Academia Nacional de la Historia y Fundación Bancaribe por haber sido el recipiente del primer lugar del premio Rafael María Baral 2017. Y no he hablado mucho de mi libro en esta revisión historiográfica que hice, porque mi libro tiene que ver sobre todo con el pensamiento político de Rocio. Y eso es un tema que ya les comenté. Y lo que he querido realizar en mi libro es un análisis del pensamiento político de Rocio desde tres metodologías. La metodología para el estudio de la historia intelectual, de la llamada Escuela de Cambridge, la historia de los conceptos de origen alemán de Reinhard Koselleck, y la historia cultural y del libro, Roger Chartier, Robert Darnton. Y bueno, ese es el propósito del libro que escribí, intentar dar a la luz unos aspectos desconocidos acerca del pensamiento político de Rocio con base en esas tres metodologías. Por allá andan preguntando que dónde se consigue.
les puedo decir que la última información que tuve es que el libro se compra directamente en Bancaribe. Ustedes llaman a Bancaribe, su sección cultural, y pueden preguntar por el libro allí. Bueno, ahora con las preguntas que en verdad están muy buenas, porque efectivamente me permiten ahondar un poco en aspectos que señalé muy sumariamente. Preguntan sobre el 19 de abril, que cómo fue la actuación de Rosio el 19 de abril. Eso es la evolución de las interpretaciones sobre el rol de Rosio el 19 de abril. En mi opinión, son las más interesantes de todas, ¿no? Cómo fueron evolucionando, cómo fue cambiando la visión del papel de Rosio en ese día. Puede hablarse de tres formas de describir o de enjuiciar la participación de Rosio en el acto de ese día, en el hecho de ese día. Una es la que ya les comenté, la que se inicia con Rafael María Baral en 1841, según la cual Emparan, luego de que Salias lo detiene en la entrada de la catedral, Emparan regresa al Cabildo. Allí se consigue a dos abogados, Juan Germán Rosio y José Félix Sosa, que se autotitulan representantes del pueblo y le piden la constitución de una junta. Yo no sé qué discurso les dio Emparan, sobre eso no se entra en detalles en la historiografía, pero al parecer Emparan habló y convenció tanto a Sosa como a Rosio de que lo nombraran jefe de la junta, presidente de la junta conservadora. Según Baral, y esto lo repite Juan Vicente González en su biografía de José Félix Rivas, lo repite Antonia Steller en 1883, lo repite Gil Fortul, lo van repitiendo varios historiadores hasta el siglo XX. Rosio quedó convencido por la argumentación de Emparan y comenzó a redactar una primera acta donde se reconocía a Emparan como presidente de la Junta. Y esto es terriblemente calificado por todos esos historiadores. Prácticamente dicen que por culpa de Rosio se iba a perder la revolución del 19 de abril de 1810. Esa es la primera interpretación que prepondera en el siglo XIX. La imagen que se tiene de Rosio en ese día no es buena. El hombre del 19 de abril fue Madariaga, no fue Rosio, según todos estos intérpretes. Madariaga llega al Cabildo a salvar la revolución del 19 de abril. Y luego nos encontramos con un intento de rescatar a Rosio ese día, que es el de Ramón Aspurúa. En 1877, él plantea por primera vez, Aspurúa, recuerden, había hecho una labor de recopilación de documentos históricos con José Félix Blanco, y según Aspurúa, Blanco le contó que Rosio, al momento de estar redactando el acta que reconocía en Emparan, lo llamó y le pidió que buscara a Madariaga. José Félix Blanco salió corriendo a la catedral, buscó a Madariaga, que estaba en medio de una confesión, según el testimonio. Madariaga sale corriendo al cabildo y allí interrumpe la sesión, dice que no se puede reconocer a Emparan como presidente de la Junta, eso es perder la revolución, y Madariaga prácticamente salva el día. Como ustedes ven, tampoco en la presentación de Aspurúa queda muy bien parado Rosio, porque prácticamente lo que señala es que Rosio necesitó la ayuda de otro para el 19 de abril de 1810. Ahora, hay una tercera interpretación que me resulta particularmente interesante, que es una que ubica en el Cabildo en ese momento, ubica a los tres personajes, a Rosio, a Blanco y a Madariaga, pero corta u obvia el contacto que hubo entre Rosio y Blanco. Eso lo dice en esta interpretación, está Parra Pérez en su Historia de la Primera República de Venezuela, Juan Uslar Pietri en su Historia Política de Venezuela, Manuel Vicente Magallanes en su Historia Política de Venezuela. ¿Qué dicen ellos? Cuando Rosio estaba redactando el acta del 19 de abril, a José Félix Blanco se le ocurrió llamar a Madariaga. Es decir, no hay... obvian lo que señaló Aspurúa originalmente, que fue Rosio quien le pidió a Blanco que buscara a Madariaga, sino que ellos dicen que fue Blanco quien se percató de que se iba a perder la revolución por culpa de Rosio
y fue a buscar a Madariaga a la catedral. Entonces tenemos esas tres interpretaciones. Por cierto, es Augusto Mijares. Augusto Mijares tiene un papel importantísimo en la imagen que tenemos actualmente sobre Roscio. Casi que enmendó la plana, enmendó todo lo malo que decía la historiografía política venezolana sobre Roscio. Mijares vuelve a recoger en el prólogo de las obras completas la versión de Aspurúa. Les recuerda a los historiadores que fue Roscio el que llamó a Blanco, el que le dijo a Blanco que fuera a buscar a Madariaga. Y después de Mijares, lo repite el padre Ugalde, se restituyó esa interpretación en el canon historiográfico. Ahora, en mi opinión, de ninguna de las dos maneras queda bien. Me parece que no queda bien de ninguna de las dos formas la imagen de Roscio el 19 de abril en la historiografía política. Por eso es que se ha hecho tanto énfasis en la redacción del acta. Es mi impresión. Por eso se habla Roscio, el redactor del acta del 19 de abril, y se prefiere dejar a un lado cuál fue el rol de Roscio en ese proceso, en ese hecho, ¿no? Desde el principio. Eso es lo que puedo decir sobre el 19 de abril. Sobre la capitulación de Miranda, el primero que habla del punto es el propio Aspurúa, al menos en lo que yo pude investigar, en la propia biografía de Roscio, en biografía de hombres notables de Hispanoamérica, Aspurúa indica el rol que tuvo Roscio en la capitulación de Miranda como comisionado del Poder Ejecutivo. Es decir, no fue a título personal, no fue que Roscio le aconsejó a Miranda a título personal capitular. No, Roscio había sido designado, comisionado por el Poder Ejecutivo Federal. Recuerden que Roscio era suplente del Poder Ejecutivo Federal electo en 1812 en un proceso comicial, y Roscio acompaña a Miranda en esa toma de decisión. No se tiene idea, por cierto, de cuál era la posición personal de Roscio al respecto. No se sabe si Roscio estuvo en contra o a favor personalmente, pero sí se sabe que cumplió al pie de la letra lo que era la instrucción del Poder Ejecutivo Federal, que era recomendar a Miranda la capitulación. Y en efecto así lo señala Aspurúa, y de allí en adelante se va repitiendo eso. Sí me parece curiosa la interpretación que hace Domingo Miliani en el prólogo al Triunfo de la Libertad sobre el Despotismo de 1996, porque Miliani habla de la bochornosa capitulación de Miranda, pero por ningún lado aparece Roscio participando como parte de la decisión. Entonces hay que decir que en aquellos que se han dedicado de lleno al estudio del personaje de Roscio, me parece, o al menos la impresión que uno le da es que les incomoda hablar de eso, o les incomoda al menos mencionarlo en sus escritos. La intervención que tuvo Roscio en la capitulación de Miranda como comisionado, no a título personal, y eso tiene que quedar muy claro. La tercera pregunta, Roscio, si Roscio fue si Roscio fue olvidado o relegado por la historiografía del siglo XIX. De esto ya comenté en mi presentación, sobre esto comenté algo. Roscio en el siglo XIX no tenía buena imagen como revolucionario ni como político. Es más, Baral tiene un fragmento en su historia que me parece muy duro. Él, cuando describe los diputados que asistieron al Congreso en 1812, describe a Roscio de la siguiente manera, más o menos. Dice, Roscio, quien participó en el acto del 19 de abril de una forma dubitativa frente a Emparan, excelente hombre de consejo, en la acción nulo, Juan Germán. Entonces, bueno, yo no creo que se deba únicamente a que Roscio haya sido civil y la historiografía política se dedicaba sobre todo a la guerra, a lo militar. Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que no se tenía una buena imagen de Roscio en esa propia historiografía. Roscio no estaba a la altura de un Miguel Peña, por ejemplo, no estaba a la altura de un Pedro Gual, no estaba a la altura de Bolívar, por supuesto que no, pues justamente por esas dudas de Roscio, esas vacilaciones de Roscio. No creo que haya sido únicamente por civil.
Y por último, me preguntan sobre la traducción. Esta pregunta la hace la profesora María Gabriela Iturriza, que justamente se dedica a eso. Así que entiendo tu pregunta, María Gabriela. Mira, no aparece ninguna referencia en lo que pude revisar en obras generales y obras de historia política venezolana acerca de Roscio como traductor. Si estoy en lo correcto, tal vez no lo estoy, la primera vez que se trabaja Roscio de esa manera es por parte de los grandes bibliógrafos venezolanos, Manuel II Sánchez y Pedro Graces, sobre todo. Son los que se encargan de abordar esa faceta de Roscio como traductor. En lo que revisé, nada. No hay nada de Roscio como traductor. Bueno, esto es, esperaré si hay otra pregunta y le paso la palabra entonces a mis compañeros. Gracias. Buenísimo, nada, Manuel. Con respecto a la pregunta que me hacían, Isnardi, que había nacido en Rota, en Cádiz, falleció en septiembre de 1826 en Ceuta. Con respecto a su hijo, que nació en Cádiz en 1804, señalamos que el hijo siguió viviendo como su mujer en Cádiz mientras que él vivió en Caracas. Fue periodista, redactor del Eco de Comercio y político liberal progresista que participó en la famosa sargentada de la Granja del 12 de agosto del 1836, y tuvo estrecha correspondencia con el intelectual cubano nacido en Maracaibo, de ascendencia dominicana, Domingo del Monte, jefe político de Logroño en 1857 y de Córdoba durante la regencia de Espartero, y después director de Correos Nacional en 1854, y dio varios libros, Elementos de Geografía Universal, y autor de cuadros costumbristas y también traductor de varias obras de Alejandro Dumas, del francés. Con respecto al tema del 19 de abril, en este proceso muchos testigos, entre ellos el famoso conde Ascanio, que después fue asesinado por las huestes de Boves, pues hablan sobre la participación de los dos. Evidentemente el protagonismo de José Cortés de Madariaga era más que evidente, pero también hablan de la actuación de Juan Germán Roscio, ¿no? en la Junta del 19 de abril de 1810. No sé si quedaba alguna pregunta más. Tal vez en la siguiente ronda, porque hay una pregunta general que hace una persona. Entonces ahí después podemos ir cerrando todos. Y así podemos pasarle a César. Muy bien. Primero, Tomás me pedía que hablara un poco sobre lo que es mi libro, Vanidad, Locura y Entusiasmo, 3 casos de Juan Germán Roscio, del año 2019. Sí, el libro por lo menos pueden adquirirlo ahorita, la propaganda que vi que lo preguntaron, en la librería Cálatos, o también pueden escribirnos al privado, que también en el Centro Roscio lo estamos comercializando. En torno al libro, en este libro es una labor de años de investigación, en la cual desde la perspectiva de la historia legal, sobre todo en el derecho constitucional, observamos lo que plantea Roscio, ¿no? En torno a 3 casos en particular, 3 casos muy específicos. Isabel María Páez de Ochoa, en el caso que de hecho se gana. Y en torno a lo de la mantilla, tiene razón, fue un lapsus mental. Quería yo, estaba hablando de las mujeres y dije lo de la mantilla. Me refería a los tapetes y alfombras mujeriles. Esto es lo que le prohibía a Isabel María Páez de Ochoa utilizar en la causa, y de hecho es a lo que Juan Germán Roscio se refiere. Así que le pido me dispensen esto, ¿no? Luego hablamos del caso del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, que es muy interesante porque Juan Germán Roscio allí ya nos demuestra lo que son los preceptos y los fundamentos del buen derecho. Hay instituciones jurídicas allí que yo veo al menos por primera vez utilizadas de una manera tan palmaria, ¿no?
Y luego, en el caso del habeas corpus, traemos, de hecho, el texto íntegro del habeas corpus allí y cómo Juan Germán Rocio utiliza una interpretación del acto de habeas corpus tan interesante para los ingleses, tan importante para los ingleses en torno a lo que es su propio concepto de constitución, ¿no? Y a la vez también cómo Rocio utiliza el concepto de notoriedad que va a ser tan importante en el siglo XX en cuanto a lo jurídico, sobre todo utilizado por el gran abogado y profesor y catedrático de Firenze, Piero Calamandrei. Entonces, esas son cosas que tenemos allí. El Centro Rocio ha sido una iniciativa que hemos llevado adelante con un grupo muy bueno de gente desde hace unos cuantos años para llevar adelante el pensamiento de Juan Germán Rocio y en general lo que viene a ser es su postura frente a la historia, que como me preguntaba la estimada historiadora María Eugenia Mosquera, que hoy sale una entrevista en Vale TV, ella me preguntaba en torno a si Rocio había sido olvidado. Yo lo que decía era que Rocio había sido profundamente ignorado, más bien. Y esto obviamente tenía que ser remediado. En torno a otra pregunta que hacían por allí, en general un comentario que yo quería hacer, voy a remachar un poco al respecto. El planteamiento de Luis Daniel es interesantísimo, es riquísimo porque nos muestra precisamente a Rocio en el ámbito de la historiografía política, ¿no? Pero yo precisamente creo poder comprender, y es lo que hemos señalado en varias publicaciones, por qué Rocio se comporta de esta manera dubitativa para los autores que están escribiendo sobre historia política. Es que Rocio es abogado, es funcionario de la Capitanía General de Venezuela, trabaja constantemente con ellos y además es profesor. Entonces dense cuenta que lo que viene a ser la teoría según la cual Juan Germán Rocio está planteando la independencia es en base a escrúpulos meramente jurídicos. O sea, no puede ser solamente, bueno, mira, hacemos la independencia y ya lanzamos todos al techo. No. O sea, Juan Germán Rocio obviamente está señalando una interpretación clarísima de la bula intercartera que la podemos conseguir no solamente en el acta de lesionada de abril que la redacta él, la de 5 de julio, el manifiesto que hace al mundo las provincias de Venezuela. O sea, allí está todo esto. Es que Rocio de hecho lo establece muy claramente. Entonces, claro, Rocio puede ser dubitativo al tener tantos escrúpulos jurídicos y que le pregunte, ¿podemos hacer esto? Mira, no lo sé. No lo sé porque, según lo que estamos planteando jurídicamente, no es consono. Esto es lo que yo veo constantemente en Juan Germán Rocio. Y de hecho, hablando de lo que son los debates parlamentarios de la independencia, Juan Germán Rocio lo dice claramente y que los debates son sabrosísimos, ¿no? Juan Germán Rocio dice, yo no me opongo a la independencia, pero sí tengo mucha vista, mucha ojeriza a 3 factores fundamentales. Que tenemos 3 provincias en contra, tenemos muy poca población en general y que por tanto esta gente puede de alguna manera verse perjudicada ante la declaración de la independencia. Pero Rocio no habla nunca en contra de la independencia. Es más, Rocio se pronuncia tan a favor que, sobre todo con esto que buscaban una suerte de protectorado inglés, él dice, ser independiente consiste en no depender de ninguna razón, no solamente en separarnos de España. Entonces, como les digo, él piensa como abogado, se ve claramente cómo constantemente son razonamientos jurídicos que tienen un orden y obviamente para hombres que están mucho más interesados en escribir quizás sobre lo que viene a ser la acción o los grandes hechos, él suena como dubitativo, como lejano, incluso como cobarde, como escurridizo, pero de un análisis de la obra de Rocio creo que no. Además, recuerden ustedes, y con esto cierro porque no sé si hay otra pregunta por allí, cuando Bolívar creo que es a Santander que le escribe esta famosa carta en la que dice que Rocio es un Catón prematuro en una república sin leyes ni costumbres romanas. O sea, obviamente no está nada contento, aun cuando lo tienen buenos cargos, porque Rocio está poniéndole pegas jurídicas en cuanto a institucionalidad a cosas que no se pueden hacer así válidamente, ¿no? Y también recuerden que Rocio es una suerte de pensador que se suele anticipar, ¿no?, a los hechos y que da grandes consejos. O sea, así como en uno de sus últimos, de los poemas sobre esto, en sus años finales, Andrés Bello decía que Juan Germán Rocio era el maestro y padre de la libertad, un señalamiento bastante llamativo que lo haga Andrés Bello, ya en sus años siendo bastante mayor. Juan Germán Rocio, cuando comienza todo el conflicto, él dice una frase que a mí me llama muchísimo la atención.
Y de hecho la dice, antes de que comience el conflicto, la dice en uno de los juicios. Él dice, chispa que encendida baja a dispuesto leño, si no se ataja a tiempo, termina quemando la casa y al dueño. Y eso lo dice Juan Germán Rocio, porque él está señalando, si dentro de poco este sistema de castas, que es absurdo, no se elimina, puede existir una gran rebelión, un gran levantamiento y un sistema de anarquía que no es lo que se quiere. Luego, disculpen si me he tomado un poco más de tiempo, no sé si hay otra pregunta por ahí. Bueno, sí, hay bastantes preguntas y observaciones. Te dice aquí Melania Navas, a quien le mando saludos. Que ya como abogado piensa lo mismo, que no fue dubitativo, que estaba buscando apegarse al derecho. Yo no sé, María Soledad Hernández está por allí, que es que va a ser ponente la semana que viene, mi compañera en el instituto, la coordinadora, ¿cuánto tiempo más tenemos? Porque faltan nada más 6 minutos y hay un montón de preguntas que yo no sé si se podrán hacer, pero a lo mejor podemos hacer una última ronda muy rápido antes de irnos, ¿no? A Perrone le hacen cualquier cantidad de preguntas en tal grado que yo creo que Luis va a tener que hacer otra ponencia. Vamos a tener que firmarlo por otra ponencia. Rocio federalista, ¿cómo fue la relación entre Rocio y Bolívar por el tema del federalismo? La relación de Rocio con... María Soledad, dinos. Ajá. Buenos días. Gracias, Tomás. Básicamente era por 2 horas la reservación, es decir, que sería de 10 a 12. Tendríamos 5 minutos para cerrar, ¿no? Y sintiendo muchísimo no poder responder toda la cantidad de preguntas y agradeciendo pues haber aceptado la invitación del Instituto y del Centro Rocio y de la Universidad Monte Ávila para estas conferencias. Sí, creo que no nos da chance. Ya que comencé a comentarlo, lo digo así, si Rocio, la relación de Rocio con la iglesia, que es interesante, porque Rocio de Angostura no es tan famoso. Alguien comenta que Rocio como traductor, que él tradujo la homilía del cardenal Chiaramonti, ¿verdad? Yo leí esto en algún momento, pero no sé si la tradujo él o fue que ya publicó una traducción. Le pregunta a David Petit desde Chile, que le mando saludos a David, a profesor Manuel Hernández sobre la relación Rocio-Madariaga, cómo fue aquello. Nada, entonces, pero creo que no tenemos chance para responder todo esto, sino más bien que debemos ir cerrando. No queda más que agradecer a todos los que nos han acompañado hasta este momento en este foro virtual que hemos tenido. Tuvimos al principio algunos tropiezos. Yo tuve un tropiezo con mi computadora. Perrone tuvo un tropiezo con la conexión. Pero creo que después de esos tropiezos iniciales la cosa ha marchado bien. Les pido a los ponentes que por favor lean en el chat porque están recibiendo muchas enhorabuenas, muchos parabienes, gente muy contenta. Quiero saludar especialmente al profesor Carlos Sánchez Silva, que está en Oaxaca. Le voy a pedir disculpas, déjeme leer acá bien el instituto donde el profesor Carlos trabaja. Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que nos acompañó hoy, que el profesor Sánchez Silva ha trabajado en lo que es la 4ª o 5ª edición de Rocio en México. Hay un Rocio en México que es otra dimensión, que es otra cosa. Creo que Rocio no fue profeta en su tierra, por lo menos no de cómo llegó a hacerlo en México, valiendo esta expresión. Y el profesor Sánchez Silva, más otro profesor, ahora se me escapa el nombre, están trabajando en México. En el 2018, la Universidad de Oaxaca hizo una edición del Triunfo de la Libertad, comentada, estudiada por académicos como el profesor Sánchez Silva, y creo que ahorita están en una edición facsímil, inclusive, de esto, por lo que tengo entendido. Bueno, quiero agradecer que nos acompañó hoy
Y nada, será para el próximo miércoles, en el cual nosotros nos volveremos a encontrar con María Soledad, que nos va a hablar de los seudónimos de Roscio como periodista, el profesor Sánchez Silva, que nos va a hablar sobre Roscio en México y lo que están haciendo en México y este universo que vamos a descubrir en Venezuela, y el padre Luis Ugalde, que nos va a hablar de ese descubrimiento de Roscio, porque este es un dato que para mí es revelador. Roscio es redescubierto por varias vías, pero los primeros que lo asumen son precisamente alguien que preguntó sobre Roscio y la iglesia. No sé cómo le fue con la iglesia en el siglo XIX, creo que no le fue tan bien como pensábamos, pero en el XX, nada más y nada menos que los jesuitas redescubrieron a Roscio, y el noviciado de los jesuitas en Caracas se llama nada más y nada menos que Juan Germán Roscio. Entonces, como que tengo un cuento el padre Germán sobre esto. Entonces, nada, hablaremos al respecto. Les voy a pedir a los ponentes que por favor coloquen en el chat sus correos electrónicos y sus redes sociales, para que este montón de preguntas y de inquietudes que le han hecho las personas que han tenido la amabilidad de acompañarnos, se las puedan hacer directamente y ustedes eventualmente respondérselas por esa vía. Muchas gracias a todos. No sé si el profesor Sánchez quiera saludarnos, decirnos algo antes de salir. Ah, no, ya salió el profesor. Ah, saludos a Karen, que está desde Canadá, conectada con nosotros. Bueno, amigos, espero que estén muy bien. Vamos a ir cerrando hasta la semana que viene. Muchas gracias por todo, muchas gracias por participar, muchas gracias por sus estupendas ponencias. Seguimos en contacto.